Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera de presentarle nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. A propósito de estos apagones que hay en muchísimos sectores, ya no solamente del Gran Santo Domingo, sino también de Santiago y en otros países. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va a solucionar este problema de los apagones? Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mira, la situación energética en esta ocasión tiene un carácter global. ¿Tiene? Un carácter global, que evidentemente tiene distintas repercusiones en cada país y República Dominicana no es la excepción. Todos hemos visto cómo los mercados internacionales de los combustibles básicos para la generación eléctrica han entrado en una fase de mayúscula inestabilidad. Por ejemplo, el gas natural, que durante todo el año pasado estuvo transando por el orden de los $2 el millón de BTU, hoy está transando cerca de los $6 el millón de BTU. Se ha triplicado el precio. Pero lo más dramático ha sido el costo del carbón. El carbón mineral pasó de costar $75. Y al salir de mi oficina, me llegó la última proyección de una de las publicaciones que nosotros pagamos para poder tomar decisiones en el ámbito de los combustibles, y ya estamos hablando de una expectativa de precios para noviembre de $230 la tonelada métrica. O sea que subió más. Casi se quintuplicó, se cuadriplicó. ¿Cómo ha estado eso reflejándose en la tarifa eléctrica, Andrés? No, la tarifa eléctrica a esta fecha se mantiene igual. Todo este sobrecosto el gobierno lo ha estado asumiendo, y lo único que se vislumbra en el futuro cercano es la aplicación del pacto eléctrico en ese sentido. Bueno, ya se anunció el aumento escalonado de la tarifa, que en algunos casos es significativa. ¿A partir de cuándo se supone que empiecen esos aumentos? Mira, dos cosas. En ningún caso es significativo, porque el pacto eléctrico plantea un aterrizaje suave en el tema tarifario. Bueno, ¿qué significa aterrizaje suave? Eso depende del bolsillo de cada quien, pero bueno. No, te lo explico. O sea, eso aterrizaje suave. Dependiendo del bolsillo, el avión se ondea. Hay bolsillos para los cuales nada es significativo. Sí. Pero toca lo esencial. Y para otros bolsillos es todo significativo. Pero todo aterrizaje tiene cierta peligrosidad. Todo aterrizaje es un aterrizaje. Sí. Vamos a ponernos así. Recordemos, la tarifa eléctrica tiene 10 años que no varía, que no se ajusta. O sea, el pacto eléctrico lo que prevé no es una modificación por ahora de la estructura tarifaria, sino paulatinamente ir acercándonos para cubrir ese rezago de 10 años acumulados. Desde 2011 no se hace ni siquiera un ajuste por tipo de cambio. Es decir, los costos de electricidad que los dominicanos pagamos están referenciados a una tasa de 32 pesos por $1. Ni siquiera eso se pudo ajustar. ¿Tiene el monto, Andrés, de cuánto el gobierno ha absorbido con esos aumentos para no subirlo? Mira, de hecho sí. La razón por la cual se incluyó un extra en el presupuesto complementario con relación al subsidio que se había aprobado en el año era previendo esta inestabilidad en el precio de los combustibles. Se aumentaron $140 millones para dar más disponibilidad. Puede ser que el aumento el costo final, el sobrecosto final para el gobierno esté entre el orden de los 140, 170 millones de dólares en este periodo por haber absorbido todo el incremento de los combustibles a nivel internacional y el incremento del costo de las energías. Ahora,
tenemos que tomar en cuenta algo. La energía más cara es la energía que no se brinda. La economía dominicana no iba a poder crecer un 13%, llevar un ritmo de crecimiento de un 13% si no se acoplaba el suministro eléctrico a ese crecimiento. Para que tengamos una idea, el crecimiento del consumo de electricidad con relación a 2019, que fue el último año de apertura, este año es más de un 14%. Con relación en demanda eléctrica, el año pasado nuestro pico de demanda fueron 2.700 megavatios más o menos. Hoy estamos hablando de que tenemos unos picos de demanda de 3.147 megavatios el mes pasado. Es decir, en un año el país creció una punta Catalina y media, para que tengamos una idea. Pero el crecimiento de la actividad comercial... Casi 800... No, 400 y pico. Acuérdate que cada punta Catalina hay 360. Bueno, exacto, casi 400. Poquito más de 400. Okay. Entonces, esta incapacidad de las empresas de distribuidora del Estado junto con Catalina de suplir esa demanda. Y junto con el resto del mercado. Bueno, sí. Mira, acá viene un elemento interesante, que es una de las causas del estrés que se vivió en los últimos días, que se ha ido regularizando. La primera situación, todos sabemos lo que pasó con Punta Catalina, el tema de que hubo un retraso por acaparamiento, es una cuestión, tiende a ser natural en los mercados cuando hay una volatilidad tan alta, que algunos agentes que tienen incentivos o que les es poco costoso incumplir un compromiso, acaparen para vender a un precio más alto que el del compromiso que ya tienen, e incumplan el compromiso. ¿Eso fue lo que pasó ahora con el carbón? Literalmente. Literalmente. ¿Quién no está supliendo el carbón oficialmente? Porque en principio se llegó a un acuerdo con una compañía estadounidense. Pero ahora vi que como que Colombia era que estaba enviando. En principio había un acuerdo con una compañía estadounidense, me parece que su nombre es Excoal, pero esa compañía incumplió y como era de rigor, el Estado Dominicano no podía quedarse de manos cruzadas. Y como no había sanción para esos incumplimientos, pero ya impusieron esa sanción. Entiendo que se están evaluando las acciones pertinentes. Pero también hubo críticas respecto al momento en cual se abrió la licitación, que parte de lo que salió a relucir en esa discusión que no está tan clara, la verdad, todavía al día de hoy todavía se está tratando de entender qué trajo esa situación, es que se empezó de forma tardía o que debió empezar antes. Bueno, mira, esa empresa que incumplió tenía compromisos de suministro hasta el mes de septiembre. La licitación se empezó en el mes de junio y se terminó en el mes de julio. 2 meses antes de que se acabara la cobertura. El problema fue que esa empresa incumplió en la cobertura. Pero habría incumplido para no vender al precio que tenía bajo contrato. Mira, no puedo decir... no puedo dar una opinión fundada. Ahora, sí te puedo decir, es usual entre los abogados, y ahora corrígeme si digo algo fuera de lo que son los principios básicos. Entre los abogados siempre establecemos, para que un contrato se cumpla, su incumplimiento tiene que ser más costoso que su cumplimiento. Este contrato fue firmado en la administración pasada. En la administración pasada. Entonces su incumplimiento era mucho más barato que ante la volatilidad de precios cumplir. Pero entonces, el proceso de compras que se abrió en junio, sí fue de esta gestión. Ese carbón, primero, ¿cuál es el estatus de ese procedimiento? Y ese carbón, ¿cuándo empieza a llegar al país? No, la República Dominicana ya está recibiendo carbón. Ya se anunciaron 300.000 toneladas. Lo que no se tiene certeza es de si eso realmente es suficiente para estabilizar la situación. Creo que se pidieron 300.000 toneladas. Vamos por partes. Exacto. 300.000 toneladas significa el 60%, 60 días de consumo. En adición, entiendo que sean... 300.000 son 60 días de consumo. Sí, 5.000 toneladas. O sea que 60.000 toneladas se van como nada. Un bichito.
300.000 toneladas sí se van 2 meses. No, las 60.000. No, llegaron 300.000. Están llegando 300. Ya llegaron 300.000. O sea que tenemos el problema resuelto por 60 días. El problema va a estar resuelto por 60 días. Okay. En adición a eso... Octubre y noviembre está por lo menos garantizada que va a cumplir, o por lo menos que se va a usar ese carbón mineral en Sin Punta embargo, Catalina. la versión que se dio en un momento era que el concurso, la licitación que se había abierto, concluía en el mes de diciembre. No, porque se abrió una licitación adicional. Una segunda. Ajá. ¿Qué tú haces cuando O sea, estás...? estas 300.000 vienen de la licitación que se abrió en junio. Esas 300.000 vienen de un acuerdo de Estado-Estado. Tuvimos que hacer porque aquel que ganó en junio no ha podido cumplir todavía. Sí, esa fue la llamada del presidente, el presidente Duque. Ahí se hizo un arreglo. O sea, Okay. no hubo, aquel no ha cumplido. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han abierto otras licitaciones. El de junio que se contrató en esta Sí, que era administración. el mismo Exqual, que en ese momento no tenía incumplimiento. En mes de junio no había ningún incumplimiento que se le pudiese endilgar. No se sabía que iba a incumplir en agosto. Presentó una oferta razonable, le fue adjudicado ese bloque de carbón y ni cumplió lo antiguo y ni ha cumplido lo nuevo. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se garantiza el suministro. Segundo, se abren nuevas licitaciones para garantizar la estabilidad del suministro en el tiempo. ¿Cuándo esas nuevas licitaciones que se abrieron nos permitirán tener un suministro adicional por el suplidor que resulte seleccionado? Bueno, entiendo que en el transcurso de este mes, de esta quincena, ya se estarían adjudicando. Lo cual no significa que llegue el carbón. Bueno, tengo que ponértelo así, y tú lo sabes mejor que yo, en un mercado que está literalmente con presiones, porque tú tienes grandes competidores acaparando el bien, y sumado a que el carbón tiene un problema estructural en su oferta. Y que, señores, no nos engañemos, el mal primario fue tomar la mala decisión del carbón, porque ahorita todos nos pasamos escuchando los últimos 20 años viendo cómo todos los gobiernos del mundo le ponen restricciones a la producción de carbón. Es natural que en algún momento la oferta de carbón iba a perder flexibilidad. ¿Eso significa que el gobierno se lanzaría a una transformación de esta planta? Bueno, entiendo que hay personas que evalúan la posibilidad de esa transformación. ¿Qué costo aproximado tendría No una lo iniciativa sé, como esa? No lo conozco. El propio presidente nos confesó un día que estaban evaluando un proyecto. Lo que pasa es que en adición, para poder abordar un proceso como ese, tenemos que conseguir un poco más de holgura en el tema de generación, porque como punto de partida implica sacar la planta. Sí, y ese es más o menos el 30% del suministro. Exacto. Bueno, ya va bajando a medida que el suministro va creciendo. ¿Cómo va Manzanillo? Manzanillo, vamos avanzando en la licitación. Ya hicimos la precalificación de más de 2 empresas y consorcios. Estamos esperando 12 ofertas técnicas. La mayoría... ¿Qué se va a tener en Manzanillo? En Manzanillo la idea es que tengamos 2 centrales. Tipo Punta Catalina. No, estas son de gas natural. Sí, pero digo, tipo Punta Catalina, en el sentido que son 2 plantas, pero de gas. Sí, en este caso serían 2 plantas de gas ciclo combinado, con al menos, o con contratos garantizados por 400 megavatios. Cada una. Cada una. Esto tiene una ventaja, porque 400 megavatios, no 350. Cuando estábamos haciendo los análisis previos al lanzamiento de la licitación, lo primero que uno hace es que ve el estado del arte, cómo va la tecnología. Entonces vimos que cuando tú llegas al umbral de los 400 megavatios por unidad, empiezas a tener
la posibilidad de aprovechar la última tecnología posible, o la última tecnología de mercado. Esta tecnología de mercado tiene la ventaja de que permite aprovechar la transición energética. Es decir, estas plantas que hoy podrían quemar gas, mañana podrían quemar hidrógeno. Y permitirían que el tiempo de obsolescencia sea mucho mayor. O sea, serían plantas ya que nos permitirían, nos estarían empezando a preparar a una real transición. En términos de costo operativo, pasar del gas al hidrógeno, ¿de qué estamos hablando? Aún no estamos en condiciones de evaluarlo. No. O sea, la verdad es que todavía la tecnología del hidrógeno no está en fase de comercialización para uno poder evaluar costos. Es una tecnología que está ya en fase de desarrollo, eso sí. O sea, ya no es una investigación simplemente. Bueno, es un combustible que se ha usado más para la vida espacial. Exacto, pero ya se está hablando de desarrollo para Dispara rápido, eso es. ¿De cuánto fue el déficit que se generó por el tema del carbón a nivel de distribuidoras? Mira, yo, como te dije, no es que se generó el déficit de carbón, tú no lo puedes ver solamente como carbón. Tú tienes que ver, porque recordemos que la corrida del precio de los combustibles no ha sido por el carbón solamente. Ha sido también el gas natural. Sí, todo ha subido. Bueno, Todo pues ha subido. digamos, ¿de cuánto ha sido el déficit? Como le dije a Percio hace unos minutos, nosotros habíamos previsto que podía haber un desplazamiento de precios. De hecho, lo estamos viendo, le estamos dando seguimiento continuo desde marzo. Porque uno no necesariamente, el precio es lo último que se ve en el mercado. Lo primero que tú vas a ver son los niveles de producción, los niveles de almacenamiento, los niveles de demanda. Pero a nivel de porcentajes. Te lo puedo explicar. Es bastante transparente en este caso. En el mes de junio se sometió al presupuesto complementario, se contemplaron 150 millones de dólares adicionales al déficit eléctrico para poder cubrir, tener cierta holgura para poder cubrir esta situación que se veía venir. Esa situación también la mitigamos un poco cuando en el mismo mes de junio, en el mes de mayo suscribimos un seguro, compramos un seguro por el gas natural, que nos garantiza que hasta 39 TBtu, lo que es más o menos un 60% de la demanda nacional, República Dominicana no va a pagar más de $3.33 por cada millón. Al 5 de octubre, ¿cuál es el suministro que está distribuyendo las EDES y cuál es el consumo nacional en estos momentos? Si están en capacidad de romper con los apagones, porque hay barrios de 24 horas que también están sufriendo apagones que anteriormente no ocurrían. Bueno, al 5 de octubre a las 6:50 de la mañana, momento en que yo salí de mi casa. A las 6:50, ok. La producción de electricidad y el suministro era 100%. 100%. 100%. Ok. ¿Y ese ¿Cuánto está 100%, promediando? ¿Cuánto genera? En este momento, a esta hora de la mañana, recuerda que es la hora Valle, estábamos en 2.400 megas, más o menos. 2.400. ¿Y cuál es la demanda en las horas pico? Como te dije, la demanda en las horas pico la semana pasada, que estábamos aún con ese calor abrasador de 42 grados centígrados, porque la gente a veces no relaciona que el calor implica un incremento sustancial de la demanda eléctrica, por razón sencilla. Porque se enciende todo. Pero ¿de cuánto es? 3.147 fue el pico nacional. 3.100. 3.000. Wow. ¿Y la energía servida? 3.147. Ah, esa fue la energía servida, esa no fue la demanda. Ese fue un momento en que ese fue un momento en que nos dimos cuenta que la demanda eléctrica nacional sobrepasó la capacidad instalada. Exacto. Porque la capacidad instalada son unos 3.275 Ok, megavatios. pero entonces vamos a ponerlo diferente. ¿Por qué se están generando los apagones? Se generaron apagones, porque hoy te digo, evidentemente siempre queda una resaca. Porque no hay... la electricidad es algo así como el aire. Nosotros cuatro estamos aquí muy tranquilos,
Y ninguno de nosotros 4 le está poniendo atención a que hay aire. Simplemente lo respiramos y lo usamos. Si no tuviéramos aire, evidentemente estuviéramos en una crisis absoluta. Por 30 segundos. Y esos 30 segundos parecerían una eternidad. La electricidad es exactamente lo mismo. Pero pudiéramos decir que esos apagones son de carácter financiero, por razones económicas. No, financieros no son, porque sencillamente... Pero entonces, ¿por qué son? Sencillamente tuvimos 2 problemas, Laura. Por un lado, hubo un problema... En Punta Catalina. De que tuvimos un problema de suministro en uno de nuestros principales, de suministro de electricidad. Y por el otro lado, pero el suministro de electricidad era por un encadenamiento de suministro de los combustibles primarios. Y por el otro lado, hubo un momento en que no había suficiente generación para abastecer toda la demanda. Ok, ¿de cuánto fue el déficit de generación en ese momento? En ese momento fueron 70 megas. ¿Qué porcentaje? No. De la generación total. En ese caso 70 megas significa más o menos un 3%. Un 3%. Un 2%. ¿Y un 2% se generó en una tanda de apagones tan amplia? Un 2%, para que tengamos una idea. Porque los apagones... Un 2%. Así como nadie pasa desapercibida la falta de aire, a nadie le pasa desapercibido los apagones. Por eso te hice la analogía. Exacto. Un 2% significan alrededor de 50,000 hogares sin energía en la República Dominicana. A nivel nacional. A nivel nacional. Andrés. Y si tú te miras, en algún momento, cuando teníamos problemas también de suministro, el suministro bajó a cerca de un 5%. En todo el tiempo, aún en la crisis, nosotros estamos supliendo al menos el 95% de la demanda nacional en horas Astacio, pico. me gustaría que usted nos dé una información en torno en el estatus que está, el sometimiento que ustedes hicieron. Porque cuando llegaron, dijeron que había algunos casos de corrupción. En el caso de los contadores inteligentes, que hay un cuñado de Danilo Medina que había sido citado. ¿En qué está ese proceso? ¿O ya se resolvió? Bueno, mira, ese proceso está donde debe de estar, en la justicia. En la justicia, sí. Pero ustedes presentaron ya la documentación. Nosotros presentamos una querella formal. Una querella formal. Nosotros hicimos la auditoría correspondiente. Nuestros abogados y auditores identificaron las situaciones que a su entender podían constituir algún ilícito penal. Se preparó la documentación correspondiente dentro del marco de la legislación penal dominicana. Pero ese va más lento que otros casos. ¿Por qué? Mira, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, la realidad es que el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir la acción pública, tiene sus tiempos. Nosotros los respetamos. En este caso específico, el Ministerio Público nos pidió que dividiéramos la querella original por una cuestión de economía procesal, ya que algunas de las personas que fueron señaladas en esa querella, estaban ya siendo procesadas en otro caso. Entonces lo que se hizo, se separaron las querellas y el Estado Dominicano está siendo representado por esos abogados en ese proceso. No. Pero ya esa es una cuestión que está en manos de la justicia y que nosotros simplemente confiamos que el Ministerio Público dará la respuesta adecuada. Dos cosas. ¿Qué tanto hemos avanzado en la captación de nuevos clientes pagando el servicio de la energía? Y segundo, se ha dicho que Punta Catalina una de las plantas de Punta Catalina tiene problemas con 2 ventiladores que corren el riesgo de salir de servicio. ¿Cuál es el estatus de Punta Catalina? Mira, con relación a los ventiladores no te puedo decir porque tú sabes que yo no tengo la información, porque no opero la planta. Ya a ese nivel de detalle no te puedo llegar. Con relación a el avance en la cartera de clientes de la distribuidora, sí te puedo decir, nosotros estamos trabajando en el saneamiento de esta cartera. Para que tengamos una idea, hemos logrado que en los últimos meses
Han pasado de unos, a principios de año teníamos unos 2 millones de clientes, 1.900.000 clientes al día. Hoy día estamos hablando de que tenemos 2.1, 2.2 millones de clientes que nos están pagando mensualmente la energía eléctrica que se les factura. Para muestra un botón, la cenicienta del sistema por primera vez en el mes de septiembre logró cobrar más de 2.000 millones de pesos. Ya también Edenorte empieza a tener un proceso muy marcado de reducción de pérdidas, que para este mes los datos preliminares nos arrojan que bajará del 20% de pérdidas. En el caso de las pérdidas bajarán por debajo del umbral del 50%, que es muchísimo, pero había una resistencia grande, tomando en cuenta que la encontramos casi en 55%. Entonces, ha habido una evolución favorable, aunque nosotros debemos ir en las distribuidoras a llevarlas al siguiente nivel. Lamentablemente, la operación de las distribuidoras eléctricas, y creo que en algún momento lo mencioné, y ya estamos trabajando cerrando ya el plan para lanzarlo, para subsanar esta situación. Las distribuidoras se operan todavía como empresas del siglo XX y estamos en el siglo XXI. ¿Y qué estamos haciendo para transformar eso? Ahí viene la gran... Esa es la buena. En 20 segundos, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. En 20 segundos te puedo decir, cambiar plataforma tecnológica, que es la misma de hace 20 años. Segundo, establecer una eficiente red que permita comunicar dentro del ámbito de las distribuidoras toda su base de datos y a todos sus clientes, y tener la información de todo, del consumo de cada uno de los usuarios, de forma tal que el usuario también pueda administrar su propio consumo de manera eficiente. Y tercero, mejorar la gestión comercial y sobre todo trabajar en la mejora y la capacitación de nuestro capital humano, que es la base del negocio. Bien, muchas gracias. Gracias, Andrés. Señores, despedimos a Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de Distribuidoras de Electricidad. Gracias, Andrés, por habernos acompañado. Llegamos al final de la entrega, señores. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.